Mi nombre es Mariana Martínez Cruz, soy graduada de Estudios Literarios y Artes Visuales, estudios literarios con énfasis editorial y artes visuales con énfasis en plástico. Mi tesis es un diario de costura con vistazos de intimidad, pieles entretejidas entre invernaciones vespertinas. Yo hice una tesis para ambas carreras, entonces yo lo que busqué hacer fue un punto de encuentro entre dos intereses y dos pasiones que han atravesado toda mi vida y que han movilizado mi vida, que son el tejido y la lectura. Nace esta idea de la sensación de que el tejido en sí mismo se convierte en escritura y la escritura en tejido. Si miramos la etimología misma del tejido y del texto, es textus de latín, que viene de tejido. Entonces es como si escribir fuera hilar palabras en vez de hilos y todo se va construyendo a partir de eso. Entonces es como todo el tejido nos envuelve tanto a la piel que cubre como a las sociedades, como de todas estas metáforas que han ido atravesando el tiempo, que son el tejido social, como todo se ha ido implicando en relación con ese cuerpo. Y de ahí pues había también sus implicaciones sociales y culturales e históricas con el tejido, con la relación del cuerpo femenino dentro de ese tejido, que siempre ha estado arraigado a él, ¿no? O sea, considerado el tejido una labor femenina y por eso un arte menor, pero yo quería verlo desde una perspectiva de cómo el cuerpo se involucra y se adentra en él, por lo cual hice un diario que es como todos estos pensamientos, reflexiones sobre cómo se teje, qué se piensa al tejer, y también una parte performática donde las cosas que fueron tejidas, las prendas, todas estas urdimbres terminan dentro del cuerpo, encima del cuerpo y se devienen constantemente en él. Entonces deben ir en tejido, en araña, en la figura de Aracne, que para mí es como primordial, como el tejido puede transgredir y puede llegar al punto que es tan peligroso que prefieren reducirlo o volver a esa tejedora tan prodigiosa a una araña, o sea, volverla otro ser, cambiarla de ser y que ese ser puede seguir tejiendo y puede seguir desde ese mismo punto donde fue reducido, generar otras potencias y otros devenires y poder implicar a la sociedad. Por eso nace como esta idea del performance dentro de él, porque me parecía que el tejido tenía que estar en movimiento, porque el tejido es movimiento constantemente, uno teje y desteje y teje y desteje y todo el tiempo eso está en juego. Entonces me parecía interesante ponerlo en acción y que la gente viera cómo se pone en juego eso. También hay algo muy importante ahí que era la voz, o sea, el tejido es voz y es escritura. Si pensamos como en los tapices, antiguamente pues no había como otra forma de escritura, sino que eran los tapices que iban contando las historias. Entonces como ahí era muy representativa la imagen, a mí no me interesaba algo muy representativo dentro de mis tejidos, me interesaba era la maraña misma, pero como dentro de esa maraña hay algo que hablar, hay algo que se dice y hay algo que no se puede decir de otra forma si no es con el tejido, que solo nace en el momento en que uno pasa la aguja por el hilo y se crea ese punto. Ahí es donde está ese punto de interés sobre cómo se trabaja eso. Y en el diario lo que yo buscaba era como esas reflexiones, poner en juego pues todos estos devenires y estas teorías de Deleuze, de Guattari, también como cosas literarias como Clarice Lispector, como pensarse la escritura desde otros momentos, desde cómo las reflexiones no se dan solamente en un espacio académico, sino dentro de toda la vida. Uno constantemente está generando teoría que no solamente es la que uno encuentra en los libros, sino que hay otros tipos de teoría que están ahí en movimiento en la cabeza de uno. Entonces, pensarse también cómo llegaban esas culturas indígenas a pensar cómo dentro de la cosmovisión en el tejido hay un punto de encuentro entre el pasado y el presente y el futuro, como que es un espacio, un tiempo que no se puede pensar en los parámetros actuales, sino como que es un momento en el que el cuerpo y la mente se encuentran en otro espacio y después uno retorna al cuerpo y al retornar al cuerpo hay unas fatigas, otros cambios de tiempo. Yo lo decía como uno está tejiendo y teje y teje y teje y uno puede sentir que ha pasado 5 minutos y cuando vuelves y terminas el tejido te das cuenta que llevas todo un día tejiendo y el tejido ha crecido contigo. Entonces, como
cómo se incorpora ese cuerpo, me parecía interesante hablarlo en el diario y pensárselo como un espacio donde lo íntimo tiene un lugar público, que era como esa conciencia de que yo escribía desde mis sentimientos y mis sensaciones y desde lo que pasaba dentro de mí, pero era como esta idea de que también iba a aparecer en un espacio público, que iba a ser escuchado por alguien más, iba a ser visto por alguien más, porque entonces el cuerpo se comporta distinto cuando es visto. En cuanto a las potencialidades y límites del trabajo, como considero que como es un punto de encuentro entre dos, es una interconexión de dos disciplinas, uno podría considerar, si la mira desde cada punto de vista, que hay unas cosas que quedaron fuera y que de pronto no se tuvieron en cuenta en cuanto de pronto a un impacto mayor histórico, social o literario del tejido. Aunque yo intenté abordar todos los espacios, pues dentro del texto y dentro de la tesis, hacía ya una investigación detrás, era muy complicado dar cuenta de todo lo que se había investigado, porque tenía en cuenta, digamos, toda esta literatura occidental y de pintura que nos habla de la mujer tejedora como una mujer ama de casa, idea de mantener la castidad, de llevar por el camino recto a la mujer, pero dentro del performance y dentro del texto de pronto no se dio el énfasis suficiente a eso, sino se quedó como ya para mí era un recorrido ya hecho. Y también, digan, las literaturas indígenas y toda esta perspectiva y cosmovisión indígena dentro del trabajo, dentro del producto final que se entregó, considero que no se pudo extender lo suficiente como yo hubiese querido en ese momento. Y dentro de la figura de la araña, para mí la araña es una figura muy, muy importante porque siento que hay una potencia dentro de ella que se ha pensado mucho dentro de la literatura y dentro de las artes, es en la figura de Penélope y no tanto en la figura de Aracne. Porque si consideramos Penélope es una figura muy importante dentro de la Odisea, dentro de la perspectiva de la mujer, pero es la que, dependiendo de dónde se mire, ¿no? Claro, que se marca una idea de castidad. Entonces Penélope tejía y tejía y tejía y destejía todas las noches. Uno puede mirarlo desde la idea de castidad, pero también ahí hay algo de imposición, o sea, ella y de imposición y de revelación contra lo que se decía que ella tenía que hacer. Ella debería haberse casado, pero ella se revelaba en ese destejer. Entonces había una vuelta en esa concepción. Pero a mí me parece que la figura de Aracne se ha quedado un poco relegada a esa gran figura que es Penélope, de una tejedora incansable, pero la figura de Aracne también tiene una potencia. Aracne se rebeló contra Atenea y en ese rebelarse, en esa ibris que mostraba al ser una gran tejedora y tener una habilidad, pero tenía una rebeldía dentro de ella que fue la que causó que se volviera araña. Y esa figura para mí era muy importante dar cuenta de ella dentro del texto y dentro de la acción. Dentro de la acción para mí era importante mostrar que uno tiembla y que uno teje temblando y que el cuerpo sufre al tejer y también lo disfruta, pero el cuerpo se encuentra en una posición tensa en ese tejer. Y ese descubrimiento de cómo apareció la araña creo que es una potencia y apareció solamente en el momento de la acción, porque antes de que yo apareciera accionando y tejiendo en escena, nunca había podido descubrir cómo hacerlo. Como yo comencé este proyecto en pandemia, yo comencé haciendo acciones grabadas y al ser grabado la acción, pues hay una cosa de intimidad un poco todavía que se guarda. Yo no me sentía tan vulnerable al hacer la acción. Cuando yo llevé esta acción a la universidad, a un espacio público, me costaba más sentirme en esa intimidad porque era muy consciente de que estaba siendo vista y mi cuerpo se mostraba que está siendo visto, entonces comenzaba a temblar o comenzaba a moverme más porque había una conciencia del otro y en ese otro fue que apareció la araña y para mí eso fue el descubrimiento que cada vez que hice la acción, yo hice la acción 5 o 6 veces ya completa, antes de que estuviera completa, que aparecieran otros tejidos, la había hecho otras 5 o 6 veces, pero como parcialmente y en cada uno de esos performances era otro performance que iba apareciendo y otro cuerpo que aparecía en escena y otro tejido que se iba formando, que se tejía y se destejía constantemente. La relación entre el lenguaje textil y la literatura, pues ya les conté un poco sobre la etimología y sobre cómo, pues es que hay una cosa importante que pensarse, como la literatura es contar una historia, ¿no? Es pensar cómo se cuenta y cómo se narra. Y a uno siempre le han metido, o cuando uno entra no tiene una idea de una concepción de literatura más clásica
crítica sobre que la literatura es solamente lo que está escrito, y la oralidad fue muy importante en el proceso literario. Uno piensa en la mayoría de las historias clásicas que tenemos, la Odisea, los mitos indígenas, wayuu, todo esto viene de una oralidad que en un punto fue estancada dentro de lo escrito. O sea, el escrito a veces como lo que hacía era volverlo una historia que ya se pudiera reproducir muy fácilmente. El tejido también tiene esa concepción de cambio, de estar constantemente en cambio. O sea, uno puede parar un tejido y puede cerrar el punto y tener la pieza final ya completamente perfecta, pero eso no quiere decir que ya ahí se quedó estancado. Como un libro tampoco quiere decir que quedó estancado en el momento que ya fue impreso, editado, sino que además de las reediciones, pues está el lector. La importancia del otro, creo que uno aprende mucho eso, como la importancia del otro dentro de la literatura y dentro del mundo textil y el lenguaje textil, es que pues dentro del otro está la potencialidad de que eso vaya más allá. O sea, si nadie lee un libro, pues el libro se quedó en eso, pero en cada persona hay una relectura. En el tejido también hay una aparición del otro, ¿no? O sea, si uno piensa, el tejido nació en un momento como una forma de proteger al cuerpo, de darle calor. Y si uno mira un poco en la cotidianidad de ahora, pues uno también los tejidos los usa para abrigarse, y ya está como el proteger el cuerpo, entonces cobijar al cuerpo, y a veces, muchas veces ha sido cobijar a otro. Uno teje muchas veces no para uno, sino para alguien más, como un regalo o como una forma de mostrar cariño, o también comercial, pero ahí hay una concepción de que uno no hace las acciones solo para uno, sino en relación con el otro. Y este tejer y destejer, muchas veces las mujeres se han concretado en grupos para tejer, para hacer costura, para aprender. Uno no aprende a tejer como completamente en solitario, aunque hay muchos momentos donde uno prefiere la soledad en el tejido, pero sí hay un momento social de implicación con el otro y con otras en el tejido, porque así uno va aprendiendo qué puntadas está haciendo bien, cómo podría mejorar y hacer mucho más hábil el tejido y más rápido. Entonces sí, siento que esas relaciones están mucho en esa relación con el otro, y como también esa literatura y el tejido tuvieron un impacto social y siguen teniendo un impacto social. Sigamos, pensamos como en la revolución feminista de la primera oleada, pues podemos ver que fue que muchos tejidos y bordados que se hicieron en estos puntos, en estos grupos pequeños, pues después se llevaron a un espacio público, y dentro de esos grupos se construyeron estos discursos y estas potencialidades que después se llevaron a la calle, y se hicieron de unos espacios que no eran muy vigilados porque se creían seguros, donde las mujeres pudieron hablar libremente y expresar sus ideas. Y entonces podemos ver que dentro de ese tejido, que se considera algo muy íntimo y muy solitario, posibilitó construir espacios públicos y revoluciones, y se llevó a lo social. Como lo íntimo se vuelve social, es algo que aparece ahí. También lo podemos ver en la literatura. Las mujeres cuando leían, no sé, como Madame Bovary, cosas así, después como que eso también fue llevando a otras construcciones sociales, donde se fue dando todo esto. Les invito a pensarse a veces como las cosas más con otros temas, o sea, no pensar, encasillarse solamente en algo, sino pensarlo desde una interdisciplinaridad, porque eso te da otra perspectiva completamente diferente. O sea, yo comencé con la idea del tejido más desde una parte mucho más plástica, y después la teoría fue como un otro punto de vista que ayudó a potencializar lo que a mí me interesaba corpóreamente. También les invito, si quieren saber más, consultar mi tesis. También hay una página donde está la primera parte de la tesis y el performance. Gracias.